Transmitiendo desde el Facebook del SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú y a la Federación Nacional de Trabajadores del Perú, FENATE Perú. En esta oportunidad tenemos al profesor Alex Paredes González, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Además, miembro titular del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Muy buenas noches, profesor. Un saludo para todo el Magisterio Nacional. Sí, buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, amigos y amigas de todas las partes de nuestro país. El saludo institucional a nombre de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Profesores del Perú y, como siempre, a la disposición. Muy bien. Profesor, en esta pequeña entrevista que estamos haciendo para el Facebook del SUTE Lima, quisiéramos saber como decano cómo ve las perspectivas de la educación ahora en esta emergencia. Bueno, lo que tenemos que señalar, y creo que es reiterativo y cada vez más se tiene que decir en aras del principio de la veracidad, la realidad en la cual nos ha encontrado esta pandemia. Y lo que se ha visto en salud es lo mismo que se ha encontrado en educación. Es decir, año tras año, una postergación de la atención que le corresponde a un derecho humano como es la salud y como es la educación. Entonces nos ha encontrado no preparados para una coyuntura en la cual estamos pasando y donde se ha desnudado una vez más la situación en la cual se encuentran los estudiantes, en la cual se encuentra la situación de logística, de instrumentos y específicamente lo relacionado a lo virtual, a la alternativa de los entornos virtuales de aprendizaje. Y entonces nos preguntamos qué tantas instituciones educativas tenían una sala de cómputo, cuántos estudiantes de nuestro país tenían acceso no solamente a conectividad, sino a los instrumentos de conectividad. Y se ha desnudado que hay lugares en nuestro país donde no tienen acceso a celular, que no tienen acceso a internet. Y entonces lo que ha pasado es que algunas autoridades se han desesperado y han tratado de sacar adelante como sea esta situación. Y entonces uno de los primeros elementos que se ha ido ya en cuestionamiento es la presentación de personas desarrollando acciones de enseñanza, siguiendo solamente un guión, pensando que ser docente en nuestro país es seguir un guión, no entendiendo que ser maestro es haber abrazado la profesión más humana y más humanizante, y que en el desarrollo y desempeño de nuestro trabajo docente, nosotros no solamente transmitimos conocimientos, transmitimos sentimiento, y lo hacemos con pasión, con emoción, y eso fluye. Eso no está escrito en un guión, eso es parte de la vocación que uno tiene y que es innato de haber elegido esta carrera no reconocida, y que hoy estamos también, y ahí quiero hacer un alto para expresar nuestras condolencias a nombre del Colegio de Profesores del Perú, a todas las familias, sobre todo de las regiones que hoy son materia de más perjuicios de esta pandemia. Ya tenemos maestros que están muriendo en Loreto, en Piura, en Lambayeque, en Ucayali, y lamentamos esas pérdidas. Pero creo yo que ojalá, más allá de los golpes de pecho que se dan las autoridades, este año lo vamos a comprobar, amigos. ¿Cuándo? Cuando se discuta la ley del presupuesto para el siguiente año. Y cuando veamos que en esa distribución de esa ley de presupuesto que se tenga que aprobar el 30 de noviembre, se entregue a la salud y a la educación el presupuesto que le corresponde. En el caso de educación le corresponde por ley el 6% del Producto Bruto Interno. No como hasta ahora, que solamente se le ha dado no más del 3.8%. Y esa es una ley que está desde el año 2003. Esperemos que no se consumen 17 años de postración, de desigualdad y de olvido. Y creo que en esa mirada de perspectiva, de mejoramiento, de atención, lo que es el derecho humano a la educación, porque es un derecho humano, no es solamente un servicio público como algunos lo encuadran, lo encasillan,
se tenga que atender de manera integral, porque no se trata de creer que educación es 4 paredes y un profesor parado adelante y carpetas en cualquier condición. Eso no es el derecho humano a la educación. Es una atención integral que ojalá las autoridades terminen de entenderlo, Lorenzo. Ok, muchísimas gracias, profesor. También tenemos la presencia de la profesora Miriam Briones, dirigente del SUTE 10. Le vamos a hacer la invitación también. Profesora Miriam Briones, ella es dirigente del sector 10. Muy buenas noches, sea bienvenida a esta transmisión en vivo para el SUTE Lima desde el Facebook Live. También tenemos la presencia del profesor Mateo Branguil desde Junín. Profesor Mateo Branguil, sea usted bienvenido a esta transmisión en vivo para Facebook del SUTE Lima. Estamos con el decano nacional de profesores del Perú. El profesor Alex Paredes nos estaba haciendo una invitación para este viernes 22 de mayo, que hay una conferencia sobre las normas laborales que ha emitido el gobierno y qué implicancia tienen en el trabajo remoto de los docentes. Profesor Alex Paredes, ¿podría hacernos la invitación para este viernes 22? Sí, con el saludo correspondiente a la distancia, Brangil, a Miriam. Efectivamente, queremos extender esta invitación cordial a esta actividad que está organizando el SUTE Lima, donde vamos a intercambiar puntos de vista sobre esta realidad laboral que estamos viviendo, con una serie de normas, un conjunto de normas, pero también sobre la situación educativa y este trabajo a distancia, este trabajo remoto, que ya está teniendo algunas implicancias nada positivas para los docentes. Yo quiero señalar que hemos planteado la suspensión de este programa porque ya está habiendo un daño visual en estudiantes, en docentes y en padres de familia, y ojalá las autoridades así lo entiendan y permita hacer una evaluación general de todo lo avanzado, porque creo que el planificado no se está realizando, ¿no es cierto? En este sentido, entonces, extendemos la invitación. Este viernes nos volveremos a encontrar, a conversar sobre la temática ya señalada. Así que en eso estamos. Discúlpenos, profesor, estamos teniendo problemas técnicos, pero estamos todos invitados. Nos está invitando el decano de profesores, Alex Paredes, a esta conferencia que se va a desarrollar el día viernes 22. Muchísimas gracias, profesor. Todavía no se retire. Vamos a recibir el saludo del profesor Mateo Branguil. Él es secretario general de la región Junín. Con el profesor Branguil queríamos preguntarle acerca de la Jornada Nacional de Lucha de este miércoles 22 de mayo. Profesor, sea usted bienvenido a esta entrevista. Muy buenas noches, un saludo cordial a todo el magisterio a nivel nacional, al compañero Alex Paredes, a la maestra Miriam, un saludo de clases de la región Junín, y efectivamente no era de menos la reacción inmediata del magisterio después de haber tenido 7 semanas iniciando esta de un trajín de educación a distancia, y habiendo ratificado las denuncias hechas ya durante la huelga del 2017 y más atrás, toda esta desigualdad educativa, el desinterés del gobierno, y ahora todo sale a la luz, y aún más con las dificultades que se presentan en este periodo de aprendo en casa, una educación remota totalmente desigual, con ribetes distintos y de desigualdad, es que el magisterio eleva su voz de protesta, y este miércoles 20, pasado mañana, desarrolla históricamente una primera jornada de lucha virtual, una jornada de lucha nacional, donde el magisterio, después de haber presentado ya el pliego, la plataforma ante el Ministerio de Educación el día martes de la semana anterior, y no teniendo respuesta alguna, tiene que ir a establecer un conducto
de lucha política, a pesar de este hacinamiento, a pesar de las circunstancias presenciales que no permitirían desarrollar la medida, el magisterio organizado va a desarrollar esta forma, va a desarrollar esta nueva alternativa de lucha y respetando siempre, pues, sobre todo, la salud y la vida de cada uno de sus integrantes a nivel nacional. Muchísimas gracias, profesor Mateo Branquil, de la región Junín, secretario general. También está afiliado a las bases regionales del Perú, a la Federación Nacional de Trabajadores del Perú. También tenemos a la compañera Miriam Briones, ella es dirigente del sector número 10 de Lima. Compañera Miriam, ¿qué nos podría decir con respecto a esta jornada nacional de lucha convocada para este 20 de mayo? Buenas noches, compañeros. Un saludo cordial para SUTE Lima, al compañero Edgar Tello. También un saludo al profesor Alex Paredes, al profesor Branquil, que nos está saludando desde Junín. Nosotros acá en Lima también organizándonos vía virtual y a través de las bases regionales de la FENATEP, por acuerdo nacional, se ha quedado hacer un primer plan de lucha virtual donde todos nos unimos y hacemos un llamado a todo el magisterio nacional, especialmente al 10º sector, que nos unamos a esta lucha del día miércoles 20, hagamos sentir nuestra protesta a través de las redes virtuales, ya que hay una desigualdad ante la educación que no... Acá en Lima, imagínense en las regiones, en los rincones de nuestro país, hay muchos alumnos que no tienen televisor, no tienen una computadora, y el gobierno hace caso omiso a esta necesidad que tenemos en esta educación virtual, la educación remoto, que estamos padeciendo los maestros porque no tenemos capacitación del ministerio, y ahora están planteando un acompañamiento pedagógico que también nosotros los maestros de acá, del 10º sector y SUTE Lima, rechazamos este acompañamiento porque ese dinero debe ir para lo que es la salud. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros, y manteniéndonos a nuestro plan de lucha, este miércoles 20 estaremos todos en las redes levantando nuestra voz de protesta. Muchísimas gracias, compañera Miriam Briones, ella es dirigente del SUTE 10, 10º sector de Lima. También estaremos transmitiendo esa jornada nacional de lucha desde Facebook Live, acá del SUTE Lima, y también estaremos transmitiendo la conferencia del día viernes. Profesor Alex Paredes, para despedirnos, las palabras de usted, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer a nombre del Colegio de Profesores del Perú es agradecer la gentil invitación a SUTE Lima para el día viernes. Allí estaremos. A los docentes nos sentimos orgullosos de la demostración objetiva, real y sincera que están haciendo de su identidad, su compromiso profesional con los estudiantes, con los padres de familia. Lamentamos que el ministro haya declarado que se van a aumentar alumnos que vengan trasladados, creando nuevos turnos, desconociendo el señor que actualmente los docentes no solamente tienen un turno, tienen 4 turnos porque trabajan en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada, y donde lamentablemente se viene exigiendo una serie de documentos innecesarios, donde ya se viene viendo también el daño, reitero, visual, daño a los ojos, daños a la vista, y donde si antes era raro mirar a un niño con lentes, caminamos a más bien ver raro el alumno o el niño que no tenga lentes. Y entonces nosotros coincidimos con una consigna que ha empoderado el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, donde todos los decanos nacionales hemos coincidido en una reunión
el lema que tenemos que manejar en estas circunstancias y tras lo vivido es que primero la salud, después la enfermedad. Aquí el problema, estamos a la inversa. Estamos en haber siempre preferido primero la enfermedad, esperar que las personas se enfermen y no entender que hay que prevenir las enfermedades. Y esto es lo que nos ha pasado en educación. No hemos prevenido estas circunstancias lamentables, pero como decía Miriam, un escenario de desigualdad que tiene que corregirse, y como bien lo marcaba Brangil, no es de ahora, es de hace muchos años, y lamentar pues que no hay autocrítica, no hay una situación de autorreconocimiento, que ha habido abandono, que ha habido menosprecio de la atención que corresponde al derecho humano a la educación. Y nosotros como orden profesional tenemos que caminar y saludar todo aquello que es acción de reclamo y protesta en defensa del derecho humano a la educación. De tal manera que coincidimos con esa jornada de protesta del día 20 y esperamos también encontrarnos el día viernes en esa jornada de intercambio de puntos de vista sobre nuestra realidad, y el día miércoles 20 los maestros a nivel nacional quieren levantar su voz en alto para decir esto es lo que está pasando en las regiones, porque los funcionarios de la SUGEL no están transmitiendo la verdad. Coincido con Miriam, no hay conectividad con todos los estudiantes, no todos los estudiantes están involucrados. Entonces hay que pensar en hacer un alto y no ser enceguecidos en creer que todo está al 100%. No es cierto, es falso. Y entonces el día miércoles la población por versión directa conocerá la realidad que estamos pasando, que ya algunos padres de familia la están viviendo, porque ellos están ayudando en este proceso de enseñanza virtual de aprendizajes, pero sobre todo están compartiendo algunos que tienen un solo celular en la familia. Así es que entonces nos reencontramos el día viernes 22 a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, profesor Alex Paredes González. Él es decano nacional del Colegio de Profesores del Perú y también miembro titular del Colegio Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Les comentaba también, les comento, digo que hace unos momentos hemos tenido la presencia del profesor Michael Umaña. El profesor Michael Umaña es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Chile, y él nos comentaba que la misma realidad se está viviendo en Chile. Esta misma realidad que ha invitado o ha obligado a los padres de familia, al pueblo chileno, a salir a las calles el día de hoy. A pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, Chile ha tenido una protesta en las calles el día de hoy con cacerolazos, con movilizaciones. Muy bien. Profesor Mateo Brangil, quisiéramos escuchar las palabras de invitación y de despedida en esta entrevista para el día 20 de mayo. Sí, mire, el problema educativo ya no es un problema de sector, sino es un problema social. Había mencionado que hemos transcurrido 6 semanas cumplidas de haber iniciado este Aprendo en Casa, y en estas 6 semanas los primeros resultados que recibimos es incremento en las tarifas de electricidad, incremento en promociones por parte de los servidores de telefonía, cuando el gobierno central debe de asumir una postura de identificación con su pueblo. En ese momento muchos padres de familia están poniéndose en riesgo porque tienen que salir a hacer una recarga antes que preocuparse de llenar la olla, que es la necesidad principal. ¿Y por qué? Porque existen pues funcionarios, el compañero Alex, que bajo una actitud totalmente intolerante, totalmente incomprensible, requieren documentaciones burocráticas que ni siquiera ellos le dan lectura, solamente para figurar informes tras informes que distan de la realidad.
Y si esa es una realidad en la ciudad, de tener que compartir un celular entre 2, 3 hermanos, la realidad rurales es mucho más fuerte, más trágica. No existe radio, no existe señal. La radio nacional no llega. Se han hecho primeros contactos con radios locales que de buenas a primeras han dejado de transmitir el programa de Aprendo en Casa. Las razones las desconocemos. Sin embargo, a nivel del Ministerio de Educación, sus funcionarios, desde el propio ministro de Educación, continúan ganando el sueldo. Los programas de acompañamiento, PELA, semáforo, continúan en su acción, las consultorías continúan en su acción, y ese presupuesto hemos requerido en nuestra plataforma que tiene que ir para prevenir el retorno de las clases presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Todas las instituciones educativas deben de garantizar los servicios básicos de agua y desagüe, materiales y equipos como jabón, mascarillas, guantes, porque tarde que temprano va a retornarse a las aulas. Y se va a retornar, pero tenemos que retornar con todos los equipos implementados. En ese sentido, invocamos al Magisterio Nacional y todos los sectores de Lima a que puedan estar pues presentes en la jornada de lucha desde su balcón, desde su punto de lucha. Esta plataforma de las redes sociales hoy se va a convertir en nuestro aliado. Padres de familia, ahora estamos cerca de él a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y aplicativos que nos permitan pues hacerles conocer esta realidad, cómo este gobierno está reaccionando de una manera equívoca y está sacrificando al propio magisterio, al propio pueblo, en contra de los intereses grandes del pueblo. En ese sentido, reiteramos la convocatoria para la tarea que va a tener en horas de la mañana, el copamiento de los medios de comunicación y redes sociales, en horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, la videoconferencia, donde enlazaremos a las 26 secretarías, las 26 regiones a nivel nacional, y el sustento de cada uno de los puntos presentados en el pliego ante el Ministerio de Educación, y cerraremos pues en horas de la noche con el cacerolazo nacional, haciéndole entender a este gobierno que las ollas están vacías y aún así se pide hacer millonario a las transnacionales haciendo más recargas, y sabiendo que estas empresas deben pues millones al Estado peruano en cuestión de deudas de impuesto. Y ahí, señor Vizcarra, tiene que manifestarse usted a favor del pueblo. Caso contrario, esta no va a ser la primera jornada de lucha, sino irán subiendo en la medida correspondiente y que quepe sobre su conciencia las consecuencias que han de darse. Esperamos que el 20 sea un éxito en la lucha. Muchísimas gracias al profesor Mateo Berenguel, él es dirigente de la región Junín. También tenemos a la profesora Miriam. Miriam Briones, es dirigente del 70º sector de la región Lima. Profesora Miriam, para las palabras de despedidas y la invitación final para el día 20 de mayo. Compañeros, hacer un llamado a todo el Magisterio Nacional a unirnos a esta jornada de lucha, a dar el primer golpe a nuestro gobierno. Es una iniciativa porque si hace caso omiso a esta desigualdad en la educación, que de repente esta pandemia ha servido para desenmascarar y estar nosotros más juntos con los padres, y donde tenemos que también a través de las redes conversar con nuestros padres lo que está pasando, la problemática de educación. Y este 20 de mayo, un llamado a todo el Magisterio Nacional a unirnos en las redes y hacer nuestro reclamo, hacer nuestra protesta. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hemos tenido la presencia del profesor Mateo Berenguel y la profesora Miriam Briones.
el día de hoy en esta transmisión en vivo del SUTE Lima. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Será hasta la próxima oportunidad.